Bien, buenos días. La conferencia de hoy va a ser una continuación prácticamente de las dos últimas. Quería tratar algún otro tema, pero dadas las circunstancias, viendo toda la actualidad de noticias que están sucediendo, no queda otro remedio que darle prioridad a esto por encima ahora de cualquier otro tema, porque creo que realmente es necesario poder hablar de todo lo que está sucediendo. En la anterior conferencia tratamos sobre este texto, Oseas capítulo 4 y algunos de sus versículos. No sé si recordáis que estuvimos hablando precisamente de esa enorme cantidad de animales que están muriendo. Dan diversas explicaciones. Algunas veces no se sabe ni por qué están muriéndose, pero no ha terminado todo aquí. Parecía que era una racha y se acabó. Pues no, porque se han ido sucediendo, como podéis comprobar, día 19 de febrero, miles de aves mueren a lo largo de Maumee en el lago Erie. Y esto es en Ohio. Pero no es la única noticia. Si miráis aquí, muchos mirlos encontrados muertos en Ucrania, 19 de febrero. Y si miráis a la parte de al lado, veréis cómo hay en diversos lugares hechos parecidos a estos. Si nosotros no recordamos el texto de Oseas capítulo 4, es bueno que le demos ahora un pequeño repaso para darnos cuenta que estas cosas que están sucediendo son las advertencias que Dios está dando a este mundo que se está terminando. Y no son bromas esto. En el versículo 1 en adelante nos dice: Oíd palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Perjurar, mentir, matar, hurtar y adulterar prevalecen, y homicidio tras homicidio se suceden. Por lo cual se enlutará la tierra, y se extenuará todo morador de ella, con las bestias del campo y las aves del cielo, y aun los peces del mar morirán. Fijaros cómo este texto escrito tantos años atrás ahora tiene un cumplimiento totalmente literal. Y cuando nosotros enmarcamos este capítulo, leyendo versículo por versículo, nos damos cuenta de que es una situación de tiempo final, una situación donde el mundo está totalmente corrompido, con cosas que ahora no se le puede llamar pecado porque está mal visto. Si alguien dice la palabra pecado, suena anticuado, arcaico, a bobo. Pues bien, la ley de Dios sigue estando en vigencia y la ley de Dios va contra todas estas cosas, lógicamente, porque así no se puede funcionar bien, por más que nos guste llevar ese tipo de vida. Y Dios no va a contender siempre con el hombre. Esto va a poner su punto y final. Y como vimos también en la conferencia anterior, también este texto va enlazado con el pueblo de Dios. El que se dice pueblo de Dios, que está cayendo en las mismas cosas y que hace algo y que aparece precisamente en el versículo 6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Fijaros cómo, una vez más, podemos reafirmar, no es que no se tenga el conocimiento de Dios entre su pueblo, es que se rechaza ese conocimiento. Y esta es la grave causa que va a conllevar todo esto que va a suceder, y que ya empezamos a ver ahora. Esta era una de las últimas señales que tiene que acontecer junto a lo que vamos a seguir comentando hoy. Vamos a hablar un poco de economía. Fijaros, Deutsche Börse tendrá el 60% de la fusión con la Bolsa de Nueva York. La nueva plataforma bursátil será la mayor del mundo y tendrá 2 sedes. Yo no sé si recordáis, los que habéis ido siguiendo todas las conferencias, cómo hablamos ya hace bastante tiempo de cómo precisamente en el fin de las eras habría algo vital. Grandes monopolios se harían.
Y lo estamos viendo. Y esto forma parte de esta famosa globalización, donde toda la economía vaya totalmente unida, para, lógicamente, a partir de allí, dar un golpe en todas partes y preparar el terreno, como siempre venimos diciendo, del anticristo. Pues bien, esto está sucediendo delante nuestro y muchas veces no sabemos por qué pasa. Creemos que es solo porque es necesario que así el capital vaya todo junto, se ahorren dinero, puede haber más ganancias. Sí, eso es cierto, eso pasa. Pero detrás de esto hay todo lo que ya sabemos. Este otro capítulo, el número 5 del libro de Santiago, también lo tratamos en su momento. ¿Recordáis cuando hablamos de los sindicatos en el tiempo del fin, el papel que iban a desempeñar? Pues bien, hablamos un poco de ellos. Sindicatos aquí en España, Comisiones Obreras y UGT recibieron en 2010 subvenciones de casi 15.000 millones de euros. Perdón, 15 millones de euros. No es poca cosa, ¿eh? Es muchísimo dinero. ¿Cómo podemos esperar que las cosas vayan bien? ¿Cómo podemos esperar que el mundo funcione si estamos viendo que hay gente con mucho peso que está moviendo muchos hilos? Las profecías se van a ir cumpliendo una detrás de otra y esto va a formar parte de lo mismo. Unos contra otros es a lo que se va a jugar y a lo que ya se está jugando. Tenemos Apocalipsis 17. ¿Qué se hablaba en Apocalipsis 17? ¿Queréis recordar un poco? No sé si los que están siguiendo las conferencias tienen alguna Biblia en sus manos, pero en Apocalipsis 17 se trata de un tema que es realmente vital y necesario conocer. Luego veremos también algo sobre Apocalipsis 13, pero en Apocalipsis 17 se nos habla de la condenación de la gran ramera de Babilonia, y que precisamente, si leemos los versículos 1 en adelante, nos dice: vino entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y el texto sigue avanzando y nos habla de un poder que parecería que deja de existir durante un tiempo y luego vuelve a resurgir. Estaba hablando del papado y su herida mortal en 1798, cuando el general Berthier precisamente cogió al Papa y parecía que el Vaticano se acabó. Y no se acabó, sino que precisamente poco tiempo después empieza a resurgir. La herida mortal había sido sanada y sigue en ese proceso hasta llegar a coger la supremacía mundial otra vez. Pero esta noticia tiene mucho que ver con ello. El Fondo Monetario Internacional pide a los países de la eurozona que renuncien a parte de su soberanía. Strauss-Kahn ha subrayado que para que la Unión Europea funcione mejor es necesario que los Estados renuncien a una parte de su soberanía. Esto es muy grave, porque está diciendo que en cada país realmente va a pintar muy poco, que toda la política fuerte, las leyes fuertes van a ser sacadas desde un mismo punto para todos. Y todo el mundo tendrá que bailar a ese son. Y esto es Europa. Y es el mundo. Va a actuar exactamente igual. Europa es, como podríamos decir, un poco el teatro de lo que va a acontecer en el resto del mundo, que va a ser una copia a distinta escala. Todo el poder se va a centralizar. En el mundo va a pasar lo mismo después. ¿Y quién llevará ese poder? El papado. Nosotros lo sabemos por las profecías. Vemos cómo todo se está encarando precisamente hasta este punto. Y vamos a ver otra noticia, que no es una, ya son muchas de seguidas, y que precisamente vamos a desglosar en 2 tipos. Ecumenismo, por un lado, e Iglesia Católica por el otro, porque hay noticias que, aunque bien podrían estar en los 2 apartados, vamos a intentar separarlas un poco. La visita del Papa en agosto de 2011 costará entre 47 y 54 millones de euros. Y esto es en las Jornada Mundial de la Juventud en Madrid.
Ya ves lo que cuesta una visita del Papa. Y esto, evidentemente, de algún lugar tiene que salir, no lo pondrán ellos de su bolsillo. Pues, bueno, ya vemos como, una vez más, está sucediendo lo de siempre. Todos se supeditan a lo que hace este señor. Y ahora vamos a hablar un poco de fútbol. La Federación Española de Fútbol pide a los campeones del mundo, la selección española, que estén en el Vaticano. Y se convocó a todos, precisamente a todos los jugadores que jugaron y ganaron ese mundial, para ir a la visita del Papa, que finalmente se ha aplazado, creo que hasta junio, porque por razones de calendario deportivo. Pero, ¿por qué quieren a la selección española allí? Pues dicen que como un ejemplo de cohesión de grupo, de buen rollo entre ellos. Claro, ¿esto qué quiere decir? Que son un ejemplo a seguir. Un ejemplo de colectivo que funciona unido y muy bien. Pues bien, si tienen que ser precisamente un ejemplo, a esto lo podríamos llevar al terreno de la moral. Si ellos con buena moral hacen bien las cosas y vencen, tienen que ser un ejemplo para el resto de los jóvenes y del mundo. ¿Entendéis? Por cierto, ya ves, las declaraciones aquí nos dice: Villar quiere que todos los internacionales que estuvieron en Sudáfrica acudan el lunes a la recepción del Papa. Jugadores del Valencia y Barcelona tienen compromiso oficial 1 y 2 días después respectivamente. Esto es lo que propició que precisamente no se fuera allí. Espero que la colaboración sea máxima, dice Del Bosque, que ya sabéis que estuvo estudiando con los jesuitas. Y veamos esta otra. La Biblia aparece en los teléfonos móviles rusos y genera mucha demanda. Un país que hasta hace pocos años era totalmente comunista, que la Iglesia Ortodoxa tenía mucho peso, a pesar de todo, la Católica Ortodoxa. Sabemos que con la caída del muro de Berlín las cosas fueron cambiando y ahora la promoción del cristianismo allí está siendo muy intensa. ¿Qué medios se deben utilizar para que esto vaya más? Pues bueno, uno de ellos es la tecnología, como la de los móviles. Vamos a ir viendo cómo la recristianización de Europa, y Rusia está totalmente al lado, va a ser a través de estos modos, de tecnología también. Italia, Iglesia, crisis y solidaridad en Milán. Los cardenales Sistach y Tetmanzi hablarán sobre iglesias constructoras de solidaridad. Y fijaros con qué motivos. Jornada de la Solidaridad, promovida también por el Fondo Familia Trabajo. Fijaros cómo continuamente están saliendo estas noticias. Esta es de Zenit, del propio Vaticano. Familia y trabajo conjuntamente. Si juntamos familia y trabajo, ¿qué hace falta para que esto esté unido? Hay el cemento para estas dos cosas, y ese cemento que une estas dos partes es precisamente el domingo. La familia, para estar junta, necesitan un día de reposo colectivo, porque si no coinciden, mal vamos. Y en el trabajo, está muy bien trabajar, pero si no hay un descanso, uno no se sale. Si juntamos familia y trabajo, evidentemente necesitamos una solución, y la solución que ellos nos aportarán es el domingo. En el simposio intervendrán el cardenal Sistach, el cardenal Tetmanzi, ambos hablarán sobre iglesias constructoras de solidaridad en el futuro de Europa. Fijaros cómo ya se está enmarcando el futuro de Europa hacia dónde debe ir. El artículo es interesante, ya lo podréis leer también en vuestras casas. El Papa recuerda la reevangelización de Alemania por Pedro Canisio. Fijaros, en Alemania ya sabéis la situación con los luteranos, cómo el movimiento ecuménico está avanzando muchísimo y están utilizando todo lo que pueden para que la reevangelización también haga furor. Y están haciendo lo mismo en distintas partes de Europa. Poco a poco ellos van trabajando, y también por en medio del artículo encontraréis cómo la moral aparece una vez más, y todo nos lleva exactamente a lo mismo, al ecumenismo.
los vaticanistas cuentan su experiencia. Y aquí también es interesante, fijaros, la Iglesia de papel, los vaticanistas se explican. Es un libro de unos periodistas, y fijaros que va diciendo: el libro, con un título al que no le falta una dosis de ironía, fue presentado por sus autores. Bueno, aquí nos dice quién lo moderó, etcétera, etcétera. Y fijaros quién también aparece aquí: Joaquín Navarro Valls, un catalán que estuvo precisamente en el Vaticano, era el señor que se dedicaba a hablar públicamente. Este libro es un homenaje a los colegas y a la profesión de periodista. Hemos querido contar la Iglesia a través de los ojos de quien por profesión lo hace diariamente, los así llamados vaticanistas. Al hacerlo nos dimos cuenta que podría ofrecer diversos puntos de reflexión sobre nuestro trabajo y sobre el momento que está cruzando la Iglesia. Y si seguimos avanzando, nos daremos cuenta que ellos lo que están pretendiendo es mostrar cómo el periodismo bien aplicado puede ayudar a influenciar los distintos sectores de la sociedad. Bien aplicado, lógicamente, se refiere a según la forma de actuar de ellos. Nuncio apostólico en Egipto. Ahora toca a la gente. Y aquí ya entramos en un apartado que luego desglosaremos bastante más, de cómo precisamente lo que está pasando en Egipto, la Iglesia católica ya habla precisamente de una situación que ellos esperan en esa zona. El patriarca egipcio alienta la contribución política de los católicos. Fijaros, hasta hace un tiempo parecía que no había una gran intervención en la política. Ahora las cosas están cambiando. Se está fomentando a que los católicos participen plenamente en la política. Y fijaros como una vez más la situación de Egipto aparece junto a todo el asunto del movimiento islámico. Las cosas están preparándose a todos los niveles y esos puntos van a ser claves para lo que vamos a ver después. Cardenal Naguib, cristianos y musulmanes unidos por el cambio en Egipto. Fijaros, cristianos y musulmanes. El ecumenismo no solo va a tratar con católicos y protestantes, va a tratar también con los musulmanes. Y la situación va a ser muy clara. O se supeditan a Roma o van a terminar mal. Entonces, cada uno de esos países y de esas personas deberá hacer su decisión, porque si no, algo pasará. Gran interés ante la próxima visita del presidente de Rusia al Papa. Y bien, esto ya sucedió, 17 de febrero. Y esto no es una cosa intrascendente. Vamos a ir viendo una serie de noticias de cómo ahora se está apretando mucho la comunión entre Rusia y el propio Vaticano. Líder ortodoxo, la música podría llevar a los hombres a Cristo. Otro punto más. Ahora nos damos cuenta de este fantástico detalle. La música también la quieren utilizar para llevar a la gente a la reevangelización. Y bien, ya vimos tiempo atrás que iban a hacerlo. Siguen trabajando para ello. Una nube de alegres postales alemanas para el Papa. ¿Sabéis qué es esto? Fijaros, esta población prepara la bienvenida a Benedicto XVI a su país. ¿Qué hacen? Pues que todos los exalumnos y gente puesta en el movimientos de ellos, precisamente se dediquen a rellenar unas postales, en plan navideñas, y enviárselas al Papa para darle una gran bienvenida. Claro, esto parecen bobadas, pero todo son cosas que van fomentando que la gente hable de ello. Y no solo hable, sino que participe de ello. El impacto de la voz del Papa más allá de los confines de la Iglesia. Y aquí nos siguen hablando también de distintas partes, bueno, ya veis, incluso el 20 aniversario de Lituania como Estado independiente, y nos va hablando de las relaciones diplomáticas, cómo funcionan estos países, a veces exsoviéticos, con su unión con la Santa Sede. Fijaros cómo a partir de la caída del muro de Berlín, la situación ha ido cambiando dramáticamente, hasta el punto de que la Santa Sede está teniendo un peso esencial en todos estos países.
una nueva era de relaciones entre Rusia y la Iglesia Católica. Y ¿sabéis? Esto que suena casi extraño para la gente que seguíamos las profecías hace años, ahora vemos cómo está sucediendo. La Iglesia Católica está trabajando de un modo impresionante con Rusia, a tal punto de que, no recuerdo si es este mismo artículo, se dice de que en 2 años, mira, sí, precisamente aquí está, según Moynihan, el esperado encuentro entre el Papa Benedicto XVI y el patriarca ortodoxo ruso, su santidad Kirill, podría tener lugar en 2 años. Lo que estamos hablando es un cambio drástico de la política. No solo religión, sino política. Ya hablamos en las conferencias de cómo el anterior patriarca ortodoxo ruso terminó mal. Él era contrario a la unión, al ecumenismo con la Iglesia Católica Romana, y precisamente el que sale después en su posición toma una parte totalmente contraria a la que tenía su antecesor, y él sí es partidario de ese ecumenismo. Pero, como nos dice el artículo, fijaros, hay muchas fuerzas que se oponen al desarrollo de esta alianza, de manera que habrá muchos obstáculos en el camino hacia una colaboración efectiva entre Rusia y el Vaticano. Aún tienen problemas. Gracias a Dios que aún les pone esos palos en las ruedas para que no todo se realice ya, porque el pueblo de Dios debe hacer algo, y es dar el evangelio de amonestación del mensaje de Apocalipsis 18. Y Dios nos está dando un tiempo para que lo hagamos, pero ese tiempo se está parando, ya se termina. El año paulino, un año de gracia y evangelización. Fijaros una vez más, no paran de comentarnos cómo es necesaria la evangelización. There is no case where any population, be it bacteria in a petri dish or caribou in an Arctic island, runs into a set of favorable circumstances and goes to that. Parte de la peregrinación anual al santuario del Santo en Cassino, Italia. Fijaros cómo el ecumenismo se está trabajando a todos los niveles, incluso con cosas realmente simbólicas. A través de los siglos, la cultura cristiana ha formado parte de la historia de Europa y ha sido su luz en los períodos más oscuros. Fijaros cómo ellos pretenden ser la luz también en estos momentos. ¿Por qué? Porque para ellos es un periodo de oscuridad. Fijaros cómo, y esto lo veremos cuando tratemos la visita del Papa en España, para ellos el periodo que estamos viviendo en Europa es un periodo de oscuridad porque la gente se ha apartado de Dios. El Papa invita a los católicos a sumarse a las redes sociales. Bien, y diréis, ¿y esto qué importa? Si sabemos que las redes sociales están prácticamente bajo el dominio de los servicios secretos para espiar a las personas de este planeta que se apuntan allí, para saber quiénes son tus amistades, cuáles son tus aficiones, cuáles son tus propósitos, toda tu vida. Ahora ya no necesitan un espía que vaya detrás de ti para saber cómo eres, cómo funcionas. Ahora lo tienen súper fácil. Ya sabéis que incluso hasta los ladrones lo utilizan para hacer alguna de las suyas. Pero bien, esto aún tiene mucha más trascendencia. Cuando el Papa invita a los católicos a sumarse a las redes sociales, ya sabéis que si él habla, todo el mundo lo entiende y todo el mundo lo escucha. No solo van a ser los católicos los que se iban a apuntar allí cada vez más, van a ser gente de todas partes. ¿Y por qué está tan interesado en esto? ¿Para darles el evangelio a través de las redes sociales? Bueno, quizás sí. Pero yo quisiera ahora llevaros a un pensamiento. ¿Qué ha sucedido en Oriente Medio? ¿Cómo han empezado las revueltas? ¿Lo recordáis? A través de móviles. En la última conferencia presentamos quién había instruido a esas personas para que diesen estos mensajes a través de móvil. No fue una revuelta popular porque sí, todo estaba orquestado. Fijaros, las redes sociales, ¿qué peso llegan a tener? Bien utilizadas,
básicamente por este poder que vemos ahora en imagen, está claro para qué va a servir. Pues bien, iros apuntando a redes sociales que vais a disfrutar dentro de poco. Benedicto XVI no podrá donar sus órganos. ¿Cómo? No podrá donar sus... ¿Por qué? Con su elección a pontífice, la tarjeta de donante ya no es válida. Él era donante. Pero ¿sabéis lo que dice el artículo? Que ahora, como él ya pasa a ser cabeza de la Iglesia Católica, claro, es como un ser santo. ¿Cómo pueden donar un órgano suyo a otra persona y tener algo santo dentro de él? Es que, en fin, es ya de chiste. Pero bueno, la Iglesia Católica lanza su aplicación de confesión virtual. Fijaros, otra cosa que, jaja, todo el mundo, ¡ay, qué risa! Ahora a través del móvil no te puedes confesar. Y eso ha dado la vuelta en Inglaterra y en otras partes. Y la gente, ¿sabéis qué ha hecho? Pues apuntarse a esta idea solo por la tontería de, ay, a ver qué nos ponen si digo qué pecado, a ver cuántos Aves Marías me caen, etcétera, etcétera. Pues bueno, no sirve más que para ir trabajando la mentalidad de la gente hacia la reevangelización inconsciente de las personas, aunque en un principio se opongan a ello. Aumenta los contribuyentes que asignan el 0,7 del IRPF a la Iglesia, aunque aportan menos dinero. La gente va diciendo muchas veces, bueno, la Iglesia Católica cada vez pinta menos, pero es que, curiosamente, por el otro lado, vemos como cada vez hay más gente que está contribuyendo al 0,7. Señal de que sus propagandas están funcionando. Todos vimos en televisión española, si no recuerdo mal, donde se hacía promoción para que la gente marcase la casilla del 0,7 a favor de la Iglesia Católica. Uy, qué gasto hacer eso, qué tontería, nadie lo va a hacer. Pues caray, parece que funciona, ¿eh? Ya sabéis que continuamente nos están hablando que básicamente hay una red de ayuda humanitaria de la Iglesia Católica, que es Cáritas, que está haciendo una gran labor en España, sobre todo, debido a la falta de trabajo y falta de dinero de las familias. Pues bien, todo va conectado a esto. Tienen que ir demostrando que la ayuda que ellos dan es vital para que esto funcione y la gente dirá, uy, sí, habrán hecho muchas cosas antes, pero ahora ayudan mucho a la gente. Y pam, dirán, han cambiado, se han vuelto más buenos, por tanto, estemos con ellos. Es la forma en la que se trabaja. La elección de Juan Pablo II, un shock que cambió la historia. Y aquí nos empiezan a analizar cómo precisamente el Papa Wojtyła lo que consiguió fue el cambio total en los países del este. La caída del comunismo, que ya sabéis que lo hizo además en combinación con otro poder. ¿Recordáis con quién? En las conferencias ya lo vimos. Ronald Reagan, manteniendo conversaciones con él, trabajando por detrás y a través de Solidaridad, el sindicato de Lech Walesa en Polonia, fueron trabajando, un sindicato católico, por supuesto, para hacer caer el comunismo. Cardenal aboga por la transparencia en las finanzas de la Iglesia. Fijaros como dijimos, de que ellos irán presentando su imagen de autolimpieza, cosa que ninguna otra entidad está haciendo en este mundo. Ellos sí. Y ya no solo va a través de pedofilias y otras cosas así, sino que, como vimos también anteriormente, en sus propias finanzas van a demostrar cómo ellos se limpian y sus números tienen que aparecer muy claros. Cuba, la Iglesia es la única institución neutral en política. Y además lo corrobora un miembro de las Damas de Blanco. Ya veis, es la única institución neutral en política. Pues si en las conferencias no hemos visto todo lo contrario, yo no sé. Pero ya veis, Cuba, ya vemos cómo está cambiando su forma de hacer y estamos viendo cómo se liberan presos políticos. ¿Y quién es el que está interviniendo allí, de mediador? Pues la Iglesia Católica, que están consiguiendo unos tratados muy buenos con Fidel Castro, y prácticamente Cuba, vamos a ver también otro gran cambio. Bueno, el artículo lo podéis leer bien en vuestras casas, y aquí estamos en Apocalipsis 13. Y en Apocalipsis 13 nos habla de esa bestia, la segunda bestia que aparece, que es Estados Unidos, que iba a apoyar radicalmente a la primera bestia.
al papado. Y fijaros cómo precisamente las noticias también van surgiendo al respecto. Grupos cristianos piden al presidente Obama reprimir la pornografía. Fijaros, ¿a través de qué tenían que trabajar ellos juntos? ¿Lo recordáis? Había dos factores que los iban a unir a todos estos grupos: la moral y el domingo. Aquí tenéis la moral, a través de suprimir la pornografía. ¿Y quién presiona al gobierno? Pues son grupos cristianos. El poder de los grupos cristianos en ese país, como ya vimos, sobre todo con el asunto de Sarah Palin, van encaradas precisamente a esto. Dentro de poco, el peso y el poder de estos grupos cristianos van a hacer que las leyes cambien radicalmente en Estados Unidos y apoyen al papado. Y bien, este es el tema central, debido a todo lo que está sucediendo en nuestros propios días. De Daniel 11, versículos del 40 al 45 y capítulo 12, versículo 1, hemos hablado ya ampliamente. Ya lo hicimos por primera vez en la conferencia número 7, lo hemos hecho en las dos últimas, y hoy vamos a tratarlo aún un poco más. En especial, vamos a tratar sobre un versículo, que es el 43. Os voy a presentar distintas versiones que aparecen hablando del rey del norte, y veréis cómo precisamente nos da unos detalles que a veces hay gente que duda en su interpretación. La Biblia de las Américas nos dice: se apoderará de los tesoros ocultos de oro y plata y de todas las cosas preciosas de Egipto. Libios y etíopes seguirán sus pasos. Esta es una versión. Vamos a indicar una cosa, para recordarlo, porque últimamente me está escribiendo mucha gente que me dice: ¿y cómo dices tú de que los etíopes bíblicos son el actual Yemen? Muy sencillo, lo demostramos en una de las conferencias. Entrad en la página oficial, por ejemplo, de la Embajada del Yemen en España, y ellos mismos dicen claramente que eran la antigua Etiopía bíblica, con la reina de Saba. Y, ¡ay, qué casualidad! Que precisamente en el Yemen, hoy mismo, junto a estos días pasados, pero hoy mismo, ha habido una gran revuelta una vez más. Al igual que está sucediendo en el resto de países islamistas. Quieren democratizar también el Yemen. Entre comillas, democratizar, claro. La nueva Biblia de los hispanos: se apoderará de los tesoros ocultos de oro y plata y de todas las cosas preciosas de Egipto. Libios y etíopes seguirán sus pasos. Reina Valera Gómez, versión del año 2010, y se apoderará de los tesoros de oro y plata y de todas las cosas preciosas de Egipto. Libios y etíopes seguirán sus pasos. Reina Valera de 1909, y se apoderará de los tesoros de oro y plata y de todas las cosas preciosas de Egipto, de Libia y Etiopía, por donde pasará. Sagradas Escrituras, 1569, y se apoderará de los tesoros de oro y plata y de todas las cosas preciosas de Egipto, de Libia y Etiopía, por donde pasará. El rey del norte pasará por estas tierras. Y ahora estamos viendo cómo esa democratización que están pretendiendo hacer en los países islámicos es el paso previo a una intervención militar. Yo no sé si esto va a pasar en unos días, en unas semanas, en unos meses o en unos pocos años. No lo sé. Pero sé que va a pasar, porque la profecía bíblica es muy clara. Y fijaros cómo, curiosamente, estos tres países están siendo la clave de todo lo que está sucediendo estos días en los informativos y que podéis ver a todas horas: Egipto, Libia y Yemen. Y el rey del norte pasará por allí y se quedará con riquezas, oro y plata en Egipto. No sé si recordáis, cuando ahora han habido las revueltas en Egipto, ¿qué estaba desapareciendo? Pues las piezas de oro y plata y demás que pertenecían a los antiguos faraones egipcios. Esas son sus riquezas, aparte del petróleo que pueda haber y del canal de Suez, por donde trafica todo el tránsito mundial de petróleo. ¿Puedes recordar quién era el rey del norte? El rey del norte, sí, gracias. El rey del norte es la conjunción entre política y religión, pero
que esto va claramente destinado a dos grandes poderes, Vaticano y su brazo armado, que son los Estados Unidos y sus aliados. Son la fuerza moral de la tierra, uno propone, el otro ejecuta. Pues bien, el rey del norte, en el fin del tiempo, veíamos en esos versículos, y sobre todo recomiendo que repaséis la conferencia número 7, que está grabada en el año 2007, no son bromas, 2007, y donde se hablaba de todas estas cosas que ahora están sucediendo allí. No porque yo sea profeta, evidentemente, pero Daniel sí lo era. Yo solo lo que hago es transmitir lo que él dejó escrito. Y ahora está pasando. Y estos versículos son el paso final a la antesala de una intervención militar en esa zona. Ya sabemos que el petróleo está en juego y que Dios va a usar todo esto que está pasando allí para que el Evangelio llegue también a esos países. Esto es cierto. Pero quien no pase por el aro va a terminar mal. Y curiosamente, cuando llegue a haber estas grandes confrontaciones, va a suceder algo después. Y se nos habla en los versículos siguientes de que, ¿lo recordáis? El Vaticano irá a Jerusalén, plantará sus tiendas allí. Todo se está preparando para este momento. El Vaticano no puede poner sus tiendas precisamente en el monte glorioso y santo, en Jerusalén, porque ahora tendría la oposición del mundo musulmán. ¿Cómo van a ponerse en el monte del templo si hay una gran mezquita allí? Bueno, hay dos. Algo tiene que suceder antes. Todo se está preparando para ello. No solo hay que los mercaderes de la tierra, como cita Apocalipsis 18, se enriquecen a causa de Babilonia, a través del petróleo y sus negocios, sino que además va todo preparado para que el Mesías, el falso Mesías, aparezca dentro de poco. Y estamos en en esos pasos a que esto suceda. Si realmente fuésemos conscientes de lo que estamos a punto de vivir, saldríamos enseguida a decirle a la gente, preparaos porque esto se termina. Y las pruebas las hemos tenido para decirlo antes de que sucediera, y ahora está sucediendo. Estados Unidos llama a consultas a embajador en Libia para evaluar relación bilateral. 4 de enero de 2011. Aquí ya vimos, ahora haremos un repaso de estas noticias que se han ido sucediendo, cómo se iba preparando la situación tan caótica que ahora está viviendo precisamente Libia. Pero también termina la era Mubarak en Egipto por las protestas. Allí ya lo han conseguido, Mubarak ya no está. Vimos también que era precisamente después de 18 días de manifestaciones. Ya sabéis que es otra forma de decir 666. Y vimos también la coincidencia de otras fechas que daban aquí, grandes casualidades. Y aquí que parece que ya han conseguido intentar democratizar Egipto, no todo ha terminado aún. Habrá más cosas. Pero ya veis, el canal de Suez sigue siendo el que une Europa con Asia. ¿A través de qué? Claro, hay el canal y allí ¿qué circula? El petróleo. Ya sabéis que se dijo, y eso lo mostramos, que si el canal de Suez pasaba algo que prohibían circular los barcos del petróleo, tenían que intervenir militarmente. Egipto cedió, pero dejó pasar 2 barcos por allí, ¿lo recordáis? 2 barcos, ¿de dónde? ¿De qué país? De Irán, que fueron hacia Siria. Israel lo consideró una provocación, porque tenían vetado pasar por allí con Mubarak, ahora en cambio los han dejado pasar. La situación se va tensando y todo va a llegar a su momento. Turquía expropia terrenos al monasterio de Mor Gabriel. ¿Y por qué esto? Pues porque en Turquía está habiendo una campaña muy fuerte contra el mundo cristiano. Les están expropiando incluso terrenos a estos monjes que llevan allí años y años y años. Y la situación también se va tensando. Ya vimos en las últimas conferencias el importante papel que va a jugar también Turquía en todo esto. Y cómo los comentadores de la profecía de hace muchísimos años ya también lo trataron. Esta revolución es única en la historia. Simón Peres valora positivamente los cambios en Egipto en declaraciones a ABC.
Bueno, vamos a leer lo que dice porque tiene su gracia. El veterano presidente de Israel, Simón Peres, se muestra positivo ante la ola de cambios desatada en Oriente Medio por la revolución egipcia. Peres considera que lo ocurrido en el Cairo no tiene precedentes. Hay gente que considera que lo que está pasando allí es igual que lo que pasó en el muro de Berlín en Europa. No tiene precedentes, dice. En declaraciones ABC realizadas en su despacho de presidente del Estado de Israel, Simón Peres intentó minimizar las inquietudes provocadas por la crisis regional derivada de la revolución egipcia, a la que valora en términos altamente positivos. Esta revolución es muy única en la historia. No fue hecha por un ejército, no fue obra de una religión, no fue organizada por un partido político, no fue organizada en absoluto. ¿Será que no vimos que eso es mentira? Pero ven, ¿qué van a decir ellos? Apareció como un tornado lleno de fuerza. Los egipcios están abordando su propio futuro, sus problemas sociales. No hay demagogia barata. Ha sido relativamente incruenta. Yo no puedo recordar otro caso así. Y sobre el pasado, que juzgue la historia. Sobre el futuro, dejemos al pueblo que escoja. Yo creo que con estas declaraciones se cubre de gloria. Y será que no lo hemos demostrado, ¿eh? ¿Sí? ¿Podrías hablar de cuando cayó el muro de Berlín y esta situación? Sí, cuando cayó el muro de Berlín hay un componente que es totalmente igual y que luego veremos aquí de quién estaba detrás de todo esto. Hemos visto Estados Unidos por un lado, pero nos falta el otro poder. Luego veremos una muy buena sorpresa. Pero entre el muro de Berlín y el papel que está sucediendo allí, en Oriente Medio y en África del Norte, hay una gran diferencia. Porque aunque nosotros sabíamos que todo el mundo se inclinaría ante el Papa, y lo vimos ya como los poderes mundiales, cuando murió Juan Pablo II, se pusieron de rodillas. Vimos incluso todos los presidentes y expresidentes vivos de Estados Unidos allí, todos los mandatarios mundiales, arrodillados delante de ese cuerpo. La situación, bíblicamente, es bastante distinta en la profecía, porque eso marcaba una parte de lo que iba a suceder, pero la radical diferencia es que esto que está sucediendo ahora y lo que va a terminar de suceder después, como veréis, hay un punto clave. Esto estaba registrado en los versículos finales de Daniel 11. Y esto es algo que nosotros podíamos seguir claramente sabiendo que iba a suceder. Y que cuando el cumplimiento de estos versículos se termine, sucede lo que hemos dicho que iba a pasar, Vaticano en Jerusalén, pero sucede algo más. Y es una gran confrontación bélica mundial, porque se añaden a esta fantástica fiesta, por decirlo de algún modo, norte y oriente de Palestina, Rusia y China, como dijimos. Y esto entraña algo que es conocido como la sexta plaga en Apocalipsis, el Armagedón, en la zona de ¿dónde? Israel. ¿Y qué sucede al final de esto? Se levanta Miguel, dice el versículo 1 del capítulo 12 de Daniel, lo que viene después de esto. Y Miguel es Cristo, y viene a poner fin a lo que está pasando en esta historia de la humanidad. Es el retorno de Jesús, la segunda venida de Jesús. Estamos a punto de que esos acontecimientos marquen la gran diferencia. El gobierno de Irán reprime con violencia los conatos de revuelta. Fijaros cómo es en todas partes, está pasando lo mismo de los países islámicos. Después de más de un año, las manifestaciones han regresado a las calles iraníes tras ser convocadas por Twitter y Facebook, las redes sociales. 14 heridos por enfrentamientos entre manifestantes y policía en Libia. La cosa se iba calentando cada vez más. Estados Unidos alentará a los activistas digitales. Caray, no había manipulación detrás de las cosas, ¿no? Pues bueno, ¿pots retrocedir, sisplau? Egipto no está inspirando a la gente porque los egipcios se expresaron a través de Twitter. Nos inspira porque los ciudadanos se unieron y persistieron en su demanda de un futuro mejor, recalcó.
Y ahora, algo que diréis, ¿y esto qué tiene que ver? Bandera de Sudán del Sur. ¿Qué ha pasado hace pocos días en Sudán? Lo tratamos también en las últimas conferencias. Sudán es un país que se ha dividido en dos. Unos son cristianos y otros son musulmanes. También hay animistas. Y curiosamente, resulta de que, como vimos en un escrito de Zenit mismo, de la Agencia del Vaticano, el petróleo es lo que marcaba esta situación. ¿Qué cosas? Pero resulta que ahora la bandera de Sudán del Sur, uy, ¿qué aparece en su lado izquierdo? Una estrellita fantástica de 5 puntas. Bueno, parece ser que alguien estaba detrás de todo esto, ¿no? Ah, no, es que quiere decir independencia, sí. Si no supiéramos lo que hay detrás. Yo cuando veo esto y veo las señeras, las banderas catalanas, donde le ponen lo mismo ahora, con motivos independientes, si no supiéramos lo que hay detrás también de todo esto, madre mía. Luego hablaremos algo de esto, y en la visita del Papa a Barcelona hablaremos mucho más. Y además del triángulo, ¿no? Sí, el triángulo evidentemente está puesto en un triángulo siempre. Sudán se encomienda a China. ¡Ay, madre! ¿Por qué a China? Si Sudán está al lado de China, no. ¿Qué ha pasado hoy, precisamente, en Libia? Si habéis visto las noticias de hoy mismo, se veían montones de trabajadores chinos que se iban de Libia rápidamente a coger el avión para marcharse corriendo de allí. Porque decían de que estaban creando grandes infraestructuras, grandes obras. No utilizan a gente de Libia, utilizan a gente de China. ¿Y por qué se iban corriendo ahora? Bueno, por la situación que hay allí. ¿Y qué hacían los chinos allí? Les edificaban eso a cambio de, mira, como nos han dado el contrato para hacer una obra, iremos hasta allí. ¿Es por eso? Porque China, como ya venimos diciendo, se está llevando el petróleo de esas zonas. Y eso, evidentemente, ni Estados Unidos ni Europa lo puede permitir. Por tanto, hay conflictos en Oriente Medio. ¿Qué cosas? Y en el Sudán, precisamente, ha pasado esto, se encomiendan a China. Y cuando veis las declaraciones que ellos manifiestan, es que, fijaros, después de que este proyecto se haya completado, aumentará en gran medida el grado de internacionalización de la capital, así como el impacto que China tiene en el mercado de Sudán. Detrás hay intereses, como siempre, económicos. Y al final, la última gran confrontación viene porque, a pesar de que trabajen unidos para un cierto punto, entre ellos se odian y buscan su máximo interés. Y es la misma situación que Ellen White describe de los ángeles caídos, que trabajan con un objetivo común contra el pueblo de Dios y para liarla tanto como pueden en este mundo, pero entre ellos no paran de reñirse, de pelearse. La humanidad ha tomado el mismo carácter que los ángeles caídos de Satanás. 6 muertos en las protestas de Bahrein, que ha sacado los tanques a la calle. Bueno, otro país que también ha terminado con revueltas. Y curiosamente, en todos estos lugares hay lo mismo, petróleo. Mubarak se apaga en Sharm el Sheikh. Uy, resulta que Mubarak, fijaros, el expresidente egipcio se niega a tomar la medicación según su entorno. Le ha sabido tan mal que lo hayan echado fuera los mismos que lo pusieron, que fueron Estados Unidos y sus aliados, que ahora no se quiere tomar ni la medicación. Pero, claro, esto le lleva a terminar mal, ¿verdad? Quedaros con Mubarak. Estados Unidos sabía que Bahrein y Egipto eran una olla a presión. Dice que Barack Obama solicitó un informe sobre los países en agosto de 2010, sobre los países árabes. El documento señala el malestar de los ciudadanos en la región, incluidos los países aliados de Estados Unidos como Egipto o Bahrein. Ah, ellos ya sabían que esto sucedería. Es que, claro, son previsores. Solo sabían que sucedería y ya está. Sí, es curiosa la aureola que le queda alrededor a Barack Obama, ¿eh? Bueno. Fijaros, en agosto del año pasado el presidente de Estados Unidos pidió a sus consejeros un informe secreto sobre los países árabes. El documento señala varios países desde Bahrein hasta Yemen con altas probabilidades de vivir una revolución popular, dice The New York Times. Pues qué bien, ¿eh? Son listos esta gente. Claro que son listos y lo sabían de sobra que esto iba a suceder. Aunque es curioso,
porque los cristianos que seguimos la Biblia sabíamos desde hace muchísimos años que esto iba a suceder. Ellos se ven implicados a hacerlo por los motivos que ellos buscan de poder, pero la Biblia ya nos advertía antes de que esto sucedería. Cuando en los tiempos bíblicos, anda, que el petróleo pintaba mucho, ¿sabéis? Que era para darle combustible a los bueyes. 14 muertos por las protestas en Libia, según Al Jazeera. Las cosas se iban complicando aún más. El depuesto presidente tunecino Ben Ali está en coma en un hospital saudí. Anda. Según una fuente próxima a su familia, Ben Ali, que abandonó Túnez el 14 de enero, lleva 2 días en coma tras un derrame. ¡Qué casualidad! Que los dos que son derrocados, anda, terminan mal. No sé, quizás es que por esa boquita pueden salir muchas cosas que no interesan que se conozcan, ¿no? O es que sencillamente es un gran disgusto, claro. Las cosas no suceden porque sí. Ban Ki-moon pide a Gaddafi por teléfono que pare inmediatamente la violencia en Libia. Y aquí ya empezamos a ver las primeras manifestaciones de que esto no puede continuar. Hay que poner fin a esa escalada de violencia. Y aquí, una vez más, sigue diciendo lo mismo. ¿Y cómo se puede poner fin a esto? Claro, pues era necesario que se juntaran la ONU y tomaran resoluciones. Luego, recordadme, por favor, que os diga algo de la última resolución que ha habido esta mismísima noche. Hillary Clinton, Libia debe acabar ya con este baño de sangre inaceptable. Bueno, ahora ya hay manifestaciones directas del gobierno de los Estados Unidos. Esto hay que terminarlo. En directo, los manifestantes son ratas que quieren un Estado islámico, denuncia un encolerizado Gaddafi. Y la cosa aún se complica más. Vamos a ver ahora. Bueno, aquí podéis seguir todo lo que hubo, ya veis, con hora y minutos. Es interesante ver cómo se ha ido desarrollando todo a través de la información que nos llega a Occidente. Manipulada muchas veces, ya lo sabéis, ¿por qué negarlo? Pero que, dentro de todo, va llegando. Esto lo podréis ver también en vuestras casas tranquilamente. Aquí tenemos al hijo de Gaddafi, que también ha tomado un protagonismo últimamente impresionante. Y a ver si nos llega la próxima noticia. Bueno, ya ves, estoy en Trípoli y no en Venezuela, en contra de lo que afirman las emisoras de los perros. Claro, ellos saben con quién tratan. Ellos saben las mentiras que se cuecen. Ya sabéis que hay una agencia de desinformación del gobierno de los Estados Unidos que ha actuado y actuó en la guerra de Irak y que informan de cosas que realmente no son. Y nosotros nos lo vamos tragando como realmente cierto. Unos decían, uy, allí ya está habiendo una masacre en todas partes, está el país ya... Y otros, pues, bueno, parece que no tanto. Y así continuamente estamos todos confundidos. No sabemos realmente la situación. Pero claro, aunque se diga que no se conoce muy bien la situación, sí que se empiezan a tomar resoluciones. Zapatero aplaude el proceso de democratización de los países del norte de África y Oriente Medio. ¿Por qué? La Unión Europea debe estar dispuesta, preparada para facilitar, ante todo, ayuda económica. Es porque son buena gente, ¿verdad? Es que todos nuestros presidentes europeos son de un corazón tremendo y quieren altruistamente ayudar a todo el mundo. Si no hubiese el petróleo y el gas que está llegando desde estos países a las zonas europeas, ¿de verdad creéis que la cosa cambiaría tanto como lo que puede estar pasando en Etiopía, la actual Etiopía, donde la gente se muere de hambre y no se hace nada, prácticamente nada? Dígase. Cuando dicen que van a ayudar, no es que ellos ayuden, son impuestos nuestros que van a... Por supuesto, el dinero de los gobiernos no procede de sus bolsillos, procede de los ciudadanos, con la cual cosa siempre a quién le repercute, al pueblo. Claro, más crisis, sí, no falla. La Unión Europea condena la represión de las manifestaciones en Libia. Y ya vamos viendo cómo el posicionamiento cada vez es más fuerte. Gran Bretaña convoca a embajador libio para protestar contra represión de protestas. Repsol evacúa a su personal en Libia. La prioridad es la seguridad de la gente. Y ahora ya sabéis que se ha cortado ya la producción de petróleo.
todas las empresas que están sacando petróleo de esa zona han tenido que cortarlo. Repsol, ¿a quién pertenece Repsol? ¿A qué país básicamente pertenecía Repsol hasta ahora? A España, ¿no? Ah, entonces las ayudas son porque sí, ¿no? Esas prioridades de ayuda a estos países. Hay muchos, fijaros, el país bombea unos 1.600 millones de barriles al día, lo que lo convierte en el tercer mayor productor petrolero de África, solo por detrás de Nigeria y Angola. ¿Sabéis? Las últimas declaraciones de Jordi Pujol, del expresidente de la Generalitat de Catalunya, fue entrevistado esta semana por Josep Cuní en el programa de Els Matins de TV3, en la televisión de Cataluña, y él mismo dijo que no nos engañemos, que la situación allí es preocupante, pero a nosotros nos afecta el asunto del petróleo. Y lo dijo claramente y no se cortó. A diferencia de todos los otros que están diciendo, bueno, es para ayudar y ya está, él se manifestó claro. A lo que a nosotros en Occidente nos importa es el petróleo. Y lo que hay además, pues, ¿qué hay farem? Mala suerte, ¿no? Clinton condena a Gaddafi y 2 quejas de Arabia Saudí a Obama por todo lo que está pasando. Y cada vez más tensión en todas partes. Libia excluida de las reuniones de la Liga Árabe. Se empiezan a tomar medidas. Se los echa de allí. Fuera. Les van cortando las alas. Libia. Gaddafi ordena a sus fuerzas a aplastar las protestas. Y ahora ya empieza a decir que sí que va a usar su armamento y su ejército para terminar con todo esto que le están haciendo. El Diario del Vaticano considera explosiva la situación en Libia. Oye, ahora el Vaticano también empieza a manifestar su opinión de lo que está pasando allí, en Libia. Dentro de poco os vais a sorprender con un detalle que no es para menos que eso, causar una gran sorpresa. El rey espera que los cambios en los países árabes favorezcan aspiraciones legítimas. El rey don Juan Carlos estrecha la mano del presidente israelí Simón Peres. ¿De verdad el rey de España no sabe nada de lo que está pasando allí y se pueden ir estrechando manos con personas que están opinando así? Bueno, no lo sé, yo no lo sé. Pero da que pensar que nosotros, simples ciudadanos de a pie, conozcamos estas cosas y ellos no. Y ya sabéis que el rey Juan Carlos I de España es rey además de ¿dónde? ¿Lo recordáis? De Jerusalén. El exministro Piqué advierte de que Europa no puede estar impasible ante el genocidio. Josep Piqué, que todos recordáis que había pertenecido al gobierno de José María Aznar en España, un catalán, también dice de que hay que hacer algo en Libia. Que no pase como cuando él estaba en el gabinete con lo que pasó en los Balcanes, que Europa no actuaba, que se estaban quietos. Esto no se puede volver a repetir. Y atención ahora, critican a Cameron por su gira para vender armas a los países árabes. El primer ministro británico, que aquí lo tenéis, iba vendiendo armas a los países árabes. Y fijaros, es de una insensibilidad y torpeza increíbles que el primer ministro se lleve a vendedores de armas en su viaje por Oriente Medio. Anda, es que, yo no sé, pero es que no sé si reírme o llorar. Por un lado, venga, vendamos las armas, y luego, bueno, hay que intervenir. Estamos asistiendo a una primavera del mundo árabe. ¿Y esto quién lo dice? Pues alguien de Zenit. Fijaros, entrevista al experto en diálogo con el Islam, Samir Khalil Samir, y que dice de que la cosa va a cambiar en estos lugares, pero que si las cosas no terminan de cambiar, lógicamente, algo habrá que hacer. Es una entrevista interesante para ir leyendo en vuestras casas, y es larga, como casi todas las de Zenit, que uno se cansa el dedo de darle al cacharrito para cambiar la imagen. Y ahora, a ver si nos llega este otro artículo que es muy interesante, La ruta del oro negro, la clave africana, Gaddafi y el golpe petrolero de la CIA en Libia. No todo el mundo se atreve a decir lo que dicen en este artículo.
Y aquí nos viene a decir más o menos lo mismo que estamos hablando nosotros, que detrás hay lo que hay. Lo que pasa es que, claro, ellos lógicamente solo se quedan con una de las partes de las causas de esto. Nosotros conocemos la otra. Pero si no fuera por la profecía bíblica no nos hubiésemos enterado de nada, por supuesto. A ver si pasamos todo el artículo. Aquí se habla de distintas revoluciones, es interesante. Fijaros, división en Libia mientras las revueltas llegan a Trípoli. Yes, we can. ¿Recordáis este famoso lema, no? Esta era una de las camisetas que llevaban los manifestantes, al menos uno de ellos. Claro, ya veis el tipo de escudo que lleva en medio del pecho, ¿no? ¿Por qué los países islámicos tienen media luna? El Medio Oriente fértil se llama. Porque la luna, ¿qué es? Una luna y ya está. ¿A quiénes adoraban los antiguos habitantes de esas zonas también? A una diosa que tenía como signo la luna. Y que ya sabéis que Alá, la adoración a Alá, ¿de dónde procede? Pues de lo mismo, de la luna. No de Dios como nos pretenden hacer creer. Cambia mucho la cuestión. La estrellita de 5 puntas, bueno, sin comentarios. Gaddafi asegura que Al-Qaeda es el cerebro de las revueltas en Libia. ¡Ay, madre! Ahora resulta de que se culpa precisamente a Al-Qaeda de todo lo que está pasando allí. Fijaros lo que pone el artículo. En una intervención telefónica confusa a través de la televisión estatal libia, el coronel Muammar el-Gaddafi ha asegurado que las revueltas en el país han sido fomentadas por Al-Qaeda y que Osama Bin Laden está distribuyendo drogas entre la juventud libia. Prestad atención a vuestros niños, los están intentando raptar, les están drogando porque los quieren matar, ha declarado el coronel a través de una comparecencia telefónica en la televisión libia. ¿Compensará Bin Laden a las familias de las víctimas? Esto es igual que lo que hicieron los italianos. Tenéis que denunciar a vuestros hijos, llevarlos a la cárcel. Gaddafi asegura que Bin Laden ha distribuido drogas alucinógenas entre la población y que se están matando sin intervención de las fuerzas de la autoridad del Estado. Bin Laden es el enemigo que os está manipulando. Y ahora yo ya no entiendo nada. ¿Bin Laden? ¿A qué os suena esto? 11S, alguien se le tenía que cargar el muerto, Bin Laden, que ha salido tantas veces a la luz pública, si es que siempre era él, y, bueno, ahora resulta que Gaddafi también lo cita como el autor, el que está detrás de todo esto. ¿Sabéis? Cuando hablamos en las primeras conferencias de cómo las personas que están moviendo este mundo trabajan en una bipolaridad, en los dos bandos para que sean contrarios, llega un momento en que uno ya no sabe hasta qué punto le toman el pelo o no. Bueno, a mí ya lo tienen difícil para tomármelo, porque no queda mucho, pero la verdad es que llegas a pensar, ¿realmente saben lo que están haciendo? ¿Saben lo que están diciendo? ¿Saben lo que hay detrás? Conozco a personas que han tenido contactos con precisamente Gaddafi. Bueno, no exactamente él, uno de sus parientes próximos, sentados en mesas de negociación por el petróleo. Y que me han dicho muy a las claras que, por ejemplo, uno de sus parientes es un asesino y alardea de ello en esas mesas de negociación. Pero que de repente Gaddafi también hable de todo esto, ¿quién ha puesto en el poder a quién? Si recordáis, hace unos años, Gaddafi tuvo un grave problema con Occidente. ¿Recordáis un avión que terminó mal y se quiso hacer algo contra Libia? Al cabo de un tiempo se hicieron unos tratos, unas negociaciones y no se tocó para nada Gaddafi, siguió allí. Ahora vuelve la situación. ¿Recordáis qué pasó con Saddam Hussein? Hubo una situación muy tensa. Parecía que iban a hacerle algo, lo dejaron en el poder, años después tuvieron la excusa para hacer algo también allí. Es como una repetición de la historia.
esta gente que está en estos lugares de poder también son títeres de alguien más. Y los están utilizando para decir cosas y hacer cosas que creen estas confrontaciones y que hagan creer al mundo lo que realmente hay. Pues bien, lo están haciendo las mil maravillas, porque a todos nos está colando de un modo maravilloso todo. Estados Unidos prepara acciones contra Libia para lograr sus objetivos, y ahora ya hablan de algo más solo que medidas intervencionistas económicas, de recortarles la economía. Ya sabéis que ahora le han cerrado totalmente todas las posesiones que él tenía allí y dinero que podía tener en Estados Unidos y también en Europa. Pero esto no va a terminar aquí, aún quieren más resoluciones. La Unión Europea planea intervenir Libia militarmente. Cuidado, ahora ya hablamos de militarmente. Esto ya no son bromas. Fidel Castro acusa a los medios de preparar el terreno para que Estados Unidos pueda intervenir en Libia, el que nos faltaba. Ahora Fidel Castro también se manifiesta en todo esto, que hay algo que están preparando para que ellos puedan actuar en esos lugares. Es interesante ver lo que dice también este señor. Estados Unidos anuncia que podría intervenir si Libia corta el suministro de petróleo. Anda, o sea, se pueden ir matando, no nos movemos, pero como toquen el petróleo, nos metemos. ¿Qué importa más, el petróleo o las personas? Bueno, creo que es bastante claro lo que es para ellos lo importante, ¿no? Pero ahí está la cosa. Si se habla de esto, se habla de intervención militar. Ministro de Defensa francés apuesta por intervenir militarmente en Libia también. Cada vez se habla ya de mover ejércitos. Estados Unidos suspende las actividades en su embajada en Trípoli y anuncia sanciones unilaterales. Ya sabéis que Berlusconi, que parecía tan amigo de Gaddafi, que tuvieron unos últimos encuentros, que dieron mucha bombo y platillo en televisión, también ahora dice de que ya no quiere saber nada de él. Y atención a esto, España disparó desde 2008 la venta de armas a Gaddafi. Las armas libias made in Spain. Una cantidad de dinero increíble que España ha vendido de armamento a Libia, como si no supieran que todo esto iba a suceder. Lo mismo hicieron Gran Bretaña y Francia. ¿Recordáis que incluso lo mostramos en una de las conferencias como Sarkozy había hecho esos tratos, unos acuerdos económicos increíbles, y ahora resulta de que los arman, les cogen el dinero y ahora les embargan el armamento y preparan incluso su destrucción. Las revueltas en el mundo árabe disparan el precio de la gasolina. ¡Ay, caray! Pues aquí también ya nos empieza a afectar a nosotros, porque que esas personas estén dando de golpes entre ellos parece que a nosotros nos importe poco, pero hay cuando nos suben el precio de la gasolina, ¿eh? ¿Cómo cambian las cosas? La subida del oro negro puede arrastrar al resto de precios, es evidente. Cada vez que hay una subida de petróleo, ¿qué pasa? Sube absolutamente todo. Si continúa la tensión en Libia, se podría llegar al récord de $200. Madre mía, el barril. ¿Sabéis qué significa esto a nivel económico? Pues una crisis, bueno, sin precedentes. Y salir de la crisis en Europa y en todas partes va a costar aún mucho más. Aquí tenemos como Gaddafi también culpaba a Bin Laden, y ya veis las situaciones como están. Pero aquí está la clave de toda la conferencia, en esta sola diapositiva. Creo que es la sorpresa que muchas personas no han percibido, pero que gracias a Dios nosotros pudimos saber y poder mostrar aquí. El mensaje del Sínodo para Oriente Medio, 23 de octubre de 2010. En este encuentro, en este Sínodo de los obispos del Vaticano a nivel mundial, junto con representantes de otras denominaciones,
judíos y musulmanes incluso, aparte de algún cristiano, lógicamente, estuvieron tratando el problema de Oriente Medio. Veían que los cristianos estaban siendo perseguidos, estaban siendo machacados. ¿Qué estaba pasando? Esto se tenía que cortar. Hemos visto en las últimas conferencias declaraciones múltiples de cómo eso no se podía tolerar. Y era necesario que se tomaran resoluciones, desde el Parlamento Europeo incluso, para que esto se diese por punto y finito. Antes de que todo estallara, el sínodo para Oriente Medio era la clave de todo ello. ¿Quién estaba detrás de estas revueltas? ¿Quién sabía que eso iba a suceder? ¿Quién ha preparado el terreno por detrás? Ellos saben lo que pretenden. Ellos van a ir a Jerusalén. Tienen que hacer algo. Hasta que no debiliten al mundo musulmán, que no se una al ecumenismo, es necesario hacer lo que van a hacer. Gracias a Dios, el Señor lo va a utilizar todo para que el Evangelio llegue a estos países que hasta ahora ha costado mucho. Pero aún y así, las cosas van a suceder. La grandiosidad de todo esto es que Dios sigue dirigiendo la historia, a pesar de que el hombre y Satanás estén haciendo la suya. Pero Dios va a reconducir las cosas para llevarlo todo al punto que Él quiere. Esta es la gran diferencia. Pero lo que pasó en este sínodo es precisamente la clave para entender lo que ahora está sucediendo en ese lugar y lo que va a terminar de suceder allí. Los desafíos de los cristianos en Oriente Medio. Jerusalén e Irak. Fijaros, si ya solo con los títulos ya estamos viendo cuál es la problemática de todo esto. El deber del diálogo, la vida, la familia, los derechos del hombre, unidad de cristianos, los cristianos y la política, y el conflicto entre Israel y Palestina. Clave de todo lo que está sucediendo allí. Esto era sacado ya de la página oficial de Zenit, del propio Vaticano, cuando anunciaban precisamente el sínodo de estos obispos. Y ahora vamos a pasar un vídeo sobre un señor que hemos tratado aquí en las conferencias, llamado Henry Kissinger, un señor ya anciano, que por cierto tiene una voz realmente impresionante, creo que es excelente su voz. Lástima que lo haya utilizado para lo que lo va a utilizar. Pero vais a ver cómo sus declaraciones son precisamente la clave para entender algo que estamos viviendo y algo que viene. Well, I would talk as little publicly as possible, because we don't really know what is going on. We are going to go through a period of great uncertainty and of a lot of maneuvering once the lid is off. Right now everybody's focused on the removal of Mubarak. That is only the first scene of the first act of a drama that has to be played out. And this act you're seeing lasting for several months, years perhaps? And it will, he might, this depends now on, I think we should stay out of that dispute because we don't want to look as if we are imposing a government. Fijaros lo que ha dicho este hombre. Vamos a pasar por un periodo de gran incertidumbre. Cuando Henry Kissinger habla, escuchadle porque él sabe lo que va a decir muy bien. Como vimos una vez, Henry Kissinger es un alemán de origen judío que ha estado en todos los gobiernos de Estados Unidos desde hace la tira de años, muchos años, y precisamente está vinculado también al Vaticano. Vamos a ver ahora cómo lo que él está diciendo es básico para entenderlo todo. Pots avançar, sisplau? Vale. Para.
dice que mucho... Por retrocedir, sisplau, un moment. Fijaros, y muchas maniobras una vez que esto se abra. Van a haber muchas cosas que van a hacer cuando esta situación, ¡pam!, se destape. ¿Puedes seguir? Vale, aquí. Esa es solo, lo de Mubarak, la primera escena del primer acto de un drama que tiene que ser actuado. Ellos saben que allí va a suceder algo mucho más gordo. Esto es solo el primer acto. La intervención militar. Ellos saben que van a terminar haciendo eso. ¿Por seguir? Fijaros que aquí nos dice, ¿llevará varios meses, años quizás todo esto? Fijaros qué comenta él ahora. Sí, bueno, dependerá. Sí, bueno, no se define, ¿eh? Creo que debemos mantenernos al margen de la controversia. Y fijaros su otra frase que es realmente impresionante. Porque no queremos hacer ver que estemos imponiendo un gobierno. Pero ¿cómo puede ser tan descarado? Es que es increíble. No pueden hacerlo ver. Como, pero lo hacemos. Yo es que, no sé, realmente veo estas frases y pienso, ¿y por qué esto no lo están diciendo en las noticias continuamente? Y solo nos dicen todas las otras cosas. Pues bien, ya sabéis quién está moviendo todo lo que la profecía indica que iba a suceder. Una vez más, la profecía se anticipó a los movimientos de Satanás. Gracias a Dios. Vale. Bien, antes de pasar al tema que ahora nos va a ocupar, muy brevemente, que es China, sí quiero comentaros algo que precisamente ahora me han apuntado, y es el asunto de las drogas para hacer alteraciones de comportamiento en las personas. No es ninguna locura, ya se había utilizado en otros lugares, en otros momentos, en otras situaciones, pero que dieron muy buen resultado. Gaddafi dice tonterías, pero a veces tampoco las dice todas, ¿no? A veces suelta cosas que también pueden ser ciertas. Y ahora vamos a entrar en el tema de China, porque esto sucedió hace muy pocos, el día 10 de febrero, a pocos días. Pekín amanece cubierta por nieve artificial. El Departamento de Modificación de las Condiciones Meteorológicas envió preparaciones químicas a las nubes para provocar las precipitaciones. No, el hombre no cambia el clima, es solo el CO2 y esas cositas que salen del tubo de escape. Pues bien, hay las condiciones para hacer estos cambios, como ya mostramos en las primeras conferencias, y que muchas veces pueden ser incluso mayor de lo que nos están diciendo de solo enviar 4 cosas químicas a las nubes, como ya vimos, ¿no? Ese es el armamento geofísico, entre otras cosas, y otras funciones que desempeña. Bueno, en este caso querían eso, precisamente, sí. Y salió lo que salió. Ya vimos cómo también lo hicieron en las Olimpiadas que se hicieron allí, lo mismo. Japón cede a China el segundo puesto en la economía mundial. Cuidado con esta noticia. Porque si Japón era el segundo y China el tercero, ahora la cosa ha cambiado. Y no sé si es aquí mismo... Sí, fijaros, China se ha convertido oficialmente en la segunda mayor economía mundial, solamente por detrás de Estados Unidos, aunque las previsiones apuntan que China superará en 10 años a Estados Unidos como primera economía en PIB. ¿Sabéis qué significa esto? Si China tiene que llegar en 10 años al número 1, ¿creéis que Estados Unidos se va a quedar impasible? Lógicamente, esto quiere decir confrontación militar. Recordad que la profecía dice que del norte y del oriente irán contra ¿quién? El rey del norte, que estará en Jerusalén
contra todo el mundo de los aliados. Todo se va preparando. No nos damos cuenta y el fin de los tiempos se está acercando de un modo impresionante. Y nosotros aún seguimos pensando en banalidades todo el día. O hacemos un cambio en nuestras vidas y seguimos a Dios de verdad, o nos vamos a quedar fuera. No vamos a poder resistir todo lo que se nos viene ahora encima. Ir pensándolo todos, porque todos debemos hacer cambios en nuestras vidas. Y Jesús va a venir, y luego veremos algo también al respecto. Y ahora, un tema que habíamos tratado, que dedicamos prácticamente siete conferencias sobre ello. Hablamos del tercer templo de Jerusalén, algo que los judíos sionistas van a hacer en el monte del templo donde habían habido los dos anteriores templos. Y fijaros qué cosas vamos a ver aquí. Esto está extraído de la página oficial del Instituto del Templo, los que van a levantar precisamente esto. Aquí tenéis los planos del Sanedrín. El Sanedrín, que ya se reunieron, como vimos hace poco tiempo, lo mostramos, van a tener su lugar de reunión. Y estos son todos los planos. Estos planos no son ninguna broma, ¿eh? Fijaros todo lo bien detallado que lo tienen. Aquí podéis ver, bueno, a la perfección, todo preparado para su construcción. Y esto ha salido ahora, en estos días. Salir esto en estos días, cuando está sucediendo todo lo que está sucediendo en Oriente Medio, da mucho que pensar, porque probablemente no vamos a tardar mucho, no sé cuánto tiempo, pero no vamos a tardar mucho en empezar a ver estos ligeros cambios. Pero aún hay una sorpresa más después de esto. Vamos a ver ahora un vídeo que también han colgado ellos en su propia página. Es un vídeo en 3D de cómo va a ser el Sanedrín. No os lo perdáis.
Si os habéis fijado, aparte de los planos, cuando hemos visto ya en 3D todo el proceso de cómo va a ser por dentro, antes de empezar la animación han aparecido unos dibujos, hechos también por ellos, de cómo era el antiguo Sanedrín. Os habéis fijado antes de esas imágenes. No sé si habéis visto un detalle. En uno de los personajes que actuaban allí, en ese Sanedrín, en el dibujo, aparece con una mano alzada, con los dedos puestos en forma de V, como de victoria, allí en medio. Este símbolo, ya sabéis que es un símbolo que Winston Churchill también utilizó en la Segunda Guerra Mundial, y que es un símbolo masónico. Me ha hecho mucha gracia ver cómo ellos lo tienen plasmado precisamente en esos dibujos. Pues ya veis, ellos no pierden el tiempo. Y esto es una producción que cuesta mucho dinero hacer. Lo están preparando todo y cada vez más terminado. ¿Cuánto lo harán? No lo sé, pero vamos a ver grandes cosas en poco tiempo. Y ahora vamos a hablar levemente de Cataluña, la parte que nos toca porque es donde estamos. Y quiero recoger unas declaraciones de hace un tiempo. Precisamente, fijaros, 13 de diciembre de 2009, catalán o talibán. ¿Sabéis quién dijo esto? Quien dijo esto fue precisamente un señor llamado Bill Clinton, cuando era, bueno, ya sabéis que cuando estuvo por Barcelona, y precisamente, fijaros, aquí abajo nos lo explica, lo de hoy es un acto cívico de exigencia democrática, pero si un tribunal español intenta rectificar la voluntad de los catalanes, el clamor por un referéndum con todas las de la ley será imparable y será realidad el dilema que anunció Bill Clinton en Barcelona hace unos años. El futuro será catalán o talibán. ¿Qué tiene que ver esto? En las últimas conferencias presentamos de cómo vamos a ver a Cataluña independiente, que eso puede gustar más o menos a cada uno a nivel individual, pero, y me reservo una sorpresa, precisamente cuando tratemos de la visita del Papa a Barcelona, pero sí que os adelanto, y esto ya os lo puedo decir ahora, que detrás de esta independencia va a haber el propio Vaticano. ¿Que nos puede gustar la independencia? ¿Vale? ¿O no? Lo malo es también lo que va a haber detrás de todo esto y cuál va a ser el objetivo de todo esto. Fijaros como aquí dice, 9 diputados del Parlamento de Londres presentaron una moción a la Cámara en favor de un referéndum para la independencia de Cataluña. Y están hablando de Londres. Las cosas se están moviendo a más alto nivel de lo que parece a simple vista. Ya tenemos fecha para la independencia de Cataluña, lavozdebarcelona.com. Según Avui, podría hacerse el 11 de septiembre de 2011. La negociación con el Estado duraría solo 3 meses. El 1 de enero de 2012 podrían hacer un nuevo Estado, la República Catalana. Hay otras voces que estaban diciendo que sería en el año 2014, cuando se cumplieran los 300 años de la rendición a las tropas españolas. Todo esto que se está moviendo, que parece que, bueno, puede hacer ilusión a veces o puede dar rabia a otras personas, pero se está moviendo con el propósito de lo que hablaremos en esa próxima conferencia, si Dios quiere. CiU, Convergència i Unió, el partido político que ahora está mandando en Cataluña, da luz verde a una proposición de ley sobre la independencia de Cataluña. ¿Sabéis que esto ha traído su revuelo? 8 de febrero. Y, bueno, es interesante ver todo lo que van diciendo aquí. CiU fuerza al Parlamento Autonómico a debatir una proposición de ley para declarar unilateralmente la independencia de Cataluña. O sea, unilateralmente. Que estén todos de acuerdo para hacer eso aquí. Esto ya es una cuestión de peso. ¿Y vamos a vivir esto o no lo vamos a vivir? Quiero dejaros precisamente con la entrevista de Jordi Pujol, expresidente de la Generalitat de Cataluña, que salió en TV3 esta misma semana, y que ha aparecido un libro que él mismo presentó, que no lo ha escrito él solo ha escrito el prólogo,
La verdad, yo estaba, os voy a decir la verdad, barriendo cuando precisamente tenía la tele puesta delante de mí, aquí, en el gimnasio, antes de abrir. Y, bueno, me quedé tan perplejo que tuve que dejar la escoba y acercarme a la tele para no perderme detalle. Estaba hablando Jordi Pujol. Dijo algo que yo ignoraba totalmente. Sabemos que Convergència fue hecho por un sacerdote católico en Montserrat. Sabemos que Jordi Pujol enseguida estuvo allí. Sabemos que Jordi Pujol fue del movimiento escolta, o sea, tipo Boy Scouts a nivel de aquí, católico. Sabemos que su asesor, su consejero, era también un cura. Pero yo lo que no sabía, ignoraba totalmente, es lo que él iba a decir cuando tenía puesta la televisión. Él habló de su vinculación con el mundo judío. Él dijo que se declaraba desde siempre pro-israelita y pro-sionista. Cuando oí esto, la escoba pobrecilla no sé dónde la puse. ¿Qué importancia tiene esto? Cuando nosotros hablamos de sionismo, tiene una connotación que va mucho más allá de lo que parece a simple vista. Decir ser sionista, como vimos también de Joe Biden, el que está al lado de Obama, mandando el vicepresidente, él es protestante, teóricamente, o era católico. Es igual, sean católicos o protestantes, precisamente todos estos personajes están declarándose pro-sionistas. Ser sionista significa no solo apoyar que los judíos de todo el mundo vuelvan a Palestina, su tierra, de años atrás, Israel, sino que además se apoya ese movimiento como un hecho profético que ellos entienden que es necesario que suceda para que acontezca algo tremendo. Y es que hay alguien que aparezca en esa zona y desde allí domine el mundo totalmente. Y ese personaje es el Mesías. Pero cuidado, nosotros, gracias a Dios, sabemos que ese no va a ser el auténtico Mesías, sino que va a ser el falso, el propio Satanás haciéndose pasar por Jesús. Fijaros cómo incluso cuando busqué el libro a ver cómo su precio, dónde estaba, qué contenía, porque él no cuenta mucho más allí, la entrevista giró hacia otros derroteros. Bueno, sí que es cierto que él dijo algo, que fue a la Knesset, al Parlamento israelita, en los tiempos del anterior presidente de Israel, y que se dirigió a ellos diciéndoles que él siempre se había declarado precisamente pro-israelita, pro-sionista, pero que ellos debían cambiar alguna de sus actitudes. Bueno, caray, decir esto en casa de los demás es fuerte. Ya sabéis que el apellido Pujol también es de ascendencia judía. Fijaros, cuando abrí esto, lo que más me impactó aún. El título es Jordi Pujol y los jueus, Jordi Pujol y los judíos. No lo ha escrito él, lo ha escrito Figueras Raix. Y fijaros qué nos dice aquí. Para comprender mejor la totalidad del pensamiento de Jordi Pujol, hay que conocer también su relación con Israel y el sionismo. Hace falta tener en cuenta el papel clave que ha tenido el mundo judío en su ideario nacionalista y en su concepción de Cataluña. Yo ignoraba totalmente esto. Creo que es un libro que vale la pena tener. No es que yo ahora vaya a promocionarlo, porque no tengo comisión de eso, evidentemente, pero que igual podemos sacar algún detalle interesante. Pero ya veis, ¿qué hay detrás de todo esto? Cuando hablemos de lo que hay detrás de esta independencia de Cataluña, que es del Vaticano, de las sociedades secretas, y además ahora le unamos esto, ya lo tenemos todo. Hay un gran peso del mundo sionista en Cataluña. Con esto algo se va a producir. La conjunción de estos poderes, Vaticano y judíos juntos, judíos depende de cuáles, por supuesto,
de eso hablaremos también en una próxima conferencia, si Dios quiere, todo está sirviendo para que veamos un gran cambio en esta sociedad, dentro de muy poco. Ya os explicaré cuál es el propósito de ellos con todo esto. De momento lo vamos a dejar aquí. Y quiero, sencillamente con esto, mostraros que todas las cosas se están preparando para las últimas grandes jugadas que vamos a vivir en este mundo. Vamos a terminar con un texto que se encuentra en Mateo capítulo 24, versículos 42 al 44, palabras de Jesús, que dicen, hablando sobre el tiempo del fin, del regreso de Él, velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Nosotros podríamos decir, bueno, claro, a la hora que no pensamos, no sabemos cuándo vendrá exactamente, bueno, pues no sé, a saber, faltará mucho, mi Señor se tarda en venir. Esta voz se comenta mucho, incluso dentro de iglesias cristianas adventistas. Pues bien, fijaros lo que nos dice, la clave de todo, ¿cuál es? Velar, estar atentos. Si nosotros desconocemos estas profecías que indican cómo se va a cumplir todo para el tiempo del fin, no nos vamos a enterar de nada. Y podemos pedir derramamientos del Espíritu Santo. ¿Cómo vamos a pedir derramamientos del Espíritu Santo si no sabemos nada de lo que está aconteciendo ni se lo decimos a los demás para que reaccionen? Ese pretendido derramamiento del Espíritu Santo es una falsedad. El derramamiento del Espíritu Santo, y Ellen White lo habla muchas veces, y ahora veremos citas de ella también, solo depende de que nosotros hagamos lo que hemos de hacer y digamos lo que hemos de decir. A partir de allí hay derramamiento del Espíritu Santo. Y ese derramamiento ya puede estar cayendo en muchos lugares, ya puede estar entre muchas personas, pero muchos otros ni se van a enterar. Es más, se van a oponer a eso. Cuando Jesús nos avisa, no debemos dejarlo como si nada. En este libro que muchas veces hemos citado, de recopilación de escritos de Ellen White, Eventos de los Últimos Días, vamos a ver en estas páginas unas citas extraídas que no tienen desperdicio. El mundo no está sin gobernante. El programa de los acontecimientos venideros está en las manos del Señor. La majestad del cielo tiene a su cargo el destino de las naciones, como también lo que concierne a su iglesia. A veces la gente puede pensar, bueno, este mundo que es un caos, esto va por aquí, va por allá, va a haber un cambio de conciencia colectiva y todos vamos a ser uno. No, esto no va a ser así. Las profecías bíblicas son clarísimas y no han fallado nunca ni lo van a hacer, seguro. Pero el mundo no es solo un caos porque sí dominado exclusivamente por Satanás. Aunque Dios le permita hacer cosas, todo lo va reconduciendo hacia donde Él quiere ¿para qué? Para su retorno y para salvar a cuanta más gente mejor. Y en la iglesia pasa lo mismo. Podemos ver la iglesia que está mal, que está fatal, que está no sé qué, pero su mano sigue estando en la iglesia. No hablo de la iglesia católica, por supuesto. Y algo va a suceder con esa iglesia también. Estas representaciones simbólicas, las serpientes ardientes en el desierto, nos narra un hecho del tiempo de Moisés, cumplen un doble propósito. De ellas el pueblo de Dios aprende no solo que las fuerzas físicas de la tierra están bajo el control del Creador, sino que también lo están los movimientos religiosos de las naciones. Detrás de todo lo que está sucediendo hay movimientos religiosos. Esto es especialmente cierto con respecto a la imposición de la observancia del domingo. Nosotros podemos ver la política a nivel económica, a nivel monetaria, de petróleo, lo que queráis, pero detrás se está trabajando por esto, como hemos ido viendo también en estas últimas conferencias. Las cosas se van vinculando por detrás para llegar al momento clave. En la gran obra final nos encontraremos con perplejidades con las cuales no sabremos cómo tratar. Fijaros, no sabremos cómo tratar. Pero no olvidemos que atención a esto, 3 grandes poderes del cielo están trabajando, que una mano divina está sobre el timón,
y que Dios hará que se realicen sus propósitos. ¿Cuántos poderes dice? 3. ¿Sabéis qué indica esto? Que la divinidad son 3 personas distintas. Ellen White escribe muy claro, y esto no son textos manipulados, y ahora hago una referencia a esto, porque cada vez están saliendo más personas, incluso dentro de la Iglesia Adventista, que incluso se están separando de ella, que creen que la divinidad no son 3 personas, que el Espíritu Santo es una fuerza, que es Espíritu de Dios, Espíritu de Cristo, que procede de ellos y ya está. Sí, procede de ellos, pero no es exactamente ellos, es una persona aparte. No podemos decir que esto es Babilonia, hablar de la Trinidad. No, es bíblico y Ellen White lo apoya. Los textos bíblicos a veces los podemos interpretar como nos den un poco la gana. Podemos, bajo nuestros preconceptos, hacerles querer decir cosas que realmente no dicen. Y a veces necesitamos que un profeta nos lo aclare, porque nuestras percepciones pueden estar un poco dañadas, por influencias, básicamente. Y yo sé que esta doctrina está causando estragos. Y muchas personas me escriben y me piden que yo sea antitrinitario. No puedo serlo. Si no, dejo de creer en los profetas. Pues bien, Ellen White tiene varias citas sobre esto, y no son textos manipulados. Esto no quiere decir, y algún día trataremos en profundidad sobre ello, que el tema de la Trinidad, presentado por el Vaticano, tenga algo que ver. Pero para nada esto es un término antibíblico. Esto no es correcto. Y hablaremos algún día en profundidad de todo ello. Pero ahora nos ocupa otro tema. Así como la complicada semejanza de ruedas, está hablando del libro de Ezequiel, una visión que tiene, estaba bajo la dirección de la mano que había debajo de las alas de los querubines, el complicado desarrollo de los sucesos humanos está bajo el gobierno divino. En medio de la lucha y el tumulto de las naciones, aquel que se sienta por encima de los querubines dirige aún los asuntos terrenales. Y esta es la confianza que tenemos, que Dios sigue al mando. En los anales de la historia humana, el desarrollo de las naciones, el nacimiento y la caída de los imperios parecen depender de la voluntad y las proezas de los hombres, y en cierta medida los acontecimientos se dirían determinados por el poder, la ambición y los caprichos de ellos. Pero en la palabra de Dios se descorre el velo, y encima, detrás y a través de todo el juego y contrajuego de los humanos intereses, poder y pasiones, contemplamos a los agentes del que es todo misericordioso, que cumplen silenciosa y pacientemente los designios y la voluntad de Él. Dios está al mando de la historia aún. Y gracias a Dios que es así, porque si no estaríamos ya RIP. Bien, este es el tema de hoy. Si Dios quiere, dentro de unos días vamos a presentar el viaje del Papa en España. ¿Sí? Sí, esta noche precisamente ha habido una resolución de la ONU donde todos han estado de acuerdo para ir contra Libia, a excepción de 2 países. ¿Sabéis cuáles? China y Rusia. Qué casualidad, ¿eh? No, la profecía seguramente es una tontería. Pues bien, ya veis cómo está la situación. Por tanto, cuando tratemos del Papa en España, vamos a desvelar aún más cosas que pueden ser realmente interesantes y que nos dejan realmente perplejos. Muchas gracias.